con expansión del sector privado, de sus economías, por supuesto en los lugares de mayor ventaja competitiva. Es cierto que es necesario avanzar ahora en recomponer organismos reguladores, integrar mejor los eslabones productivos. Yo no voy a hablar de esto porque lo han hablado muy precisamente quienes me precedieron. Pero la realidad es que hoy las provincias están funcionando con un proceso de superávit fiscal y de recuperación del empleo de su sector privado. Y esto también es bueno decirlo, es decir, con un incremento promedio de la tasa de empleo respecto de mayo del 2003, cercano a los 18%, la tasa de ocupación, el total de personas ocupadas. Yo acá no tengo la serie, pero voy a tomar como válido lo que dijo Roberto Frenkel ayer. En 5 años la recuperación del empleo colocó a Argentina en la misma tasa de ocupación de principios de los 80, previo a la crisis de la deuda, con lo cual pareciera que en 5 años se recuperaron, con otra calidad, con otra desarticulación y con otra desagregación, pero sí cuantitativamente los niveles de empleo. Ahora, si uno entra a esos niveles de empleo, va a ver que la recuperación se da mucho más, decía, sobre un promedio del 18, casi el 20 en Cuyo, como contra el 16 en el NEA, por tomar los puntos más importantes, 18,5 en la Patagonia, 17,9 en la región pampeana, 17,2 en el Gran Buenos Aires, es decir, el impacto industrial todavía no es tan acelerado, 19,8 en el NOA. Ahí están planteadas las asimetrías sobre las cuales evidentemente hay que trabajar. Pero también, y en este punto quiero señalarlo, porque es muy importante cuando se discuten algunas cuestiones, evidentemente hoy el peso específico de los recursos no coparticipados es mayor en la financiación del presupuesto que en otro momento, pero también la inversión pública ha alcanzado niveles inéditos en las últimas 2 décadas, y es una inversión que tiene un impacto definidamente regional. Es decir, la inversión pública hoy supera los 4 puntos del producto, una tasa inédita en las últimas décadas, y se verifica, primero, en una acelerada recuperación de la oferta energética, tanto en la ampliación de la red de gasoductos como el desarrollo de las centrales térmicas, y con menor retraso y con dificultades, que es una discusión, en la recuperación del sistema de transporte. Hoy se está dando una batalla por la recuperación de la línea de bandera. Un país de 2.800.000 kilómetros cuadrados no podía administrar su línea de bandera. Esto me parece que son escenarios de recuperación que tienen que ver, cuando hablamos de línea de bandera hablamos de cabotaje interno, hablamos de reequipamiento, hablamos de movilidad. Son escenarios que tienden a ver que la discusión en torno al impacto de este modelo sobre el interior del país, ya voy cerrando, no está estrictamente atado a una discusión de coparticipación, sino a una discusión de recuperación de la ventaja competitiva de los estados del interior del país, del equilibrio fiscal asociado, de la recuperación del empleo del sector privado y de la tasa de inversión pública, que no ocurrió en la década del 90. La peor década de las empresas públicas, que fue la del 80, la tasa de inversión es superior a la de la década del 90 del periodo privatizador. Es decir, que ¿qué quiero señalar con esto? Que cuando se discute el federalismo, hay que discutirlo en estos términos. En términos de las políticas desde las cuales el Estado Nacional genera mecanismos de integración regional y de desarrollo regional, que seguramente, como muchos me dirán, es insuficiente, pero que avanza en esa dirección. La sustentabilidad de los presupuestos provinciales no es un tema menor, y no está en discusión hoy. Curiosamente, y acá me van a permitir pasar un pequeño aviso de carácter político, curiosamente, la única jurisdicción que incumple la ley de responsabilidad fiscal, que no admite un déficit de más del 3%, es la ciudad de Buenos Aires. Curiosamente, otra vez, la derecha liberal le plantea un modelo de administración que es déficit, aumento del gasto corriente
y endeudamiento. Digo, esto mirémoslo también porque no es un tema menor en discusión. Es decir, mientras Macri dice no me autorizan la emisión del bono, la realidad es que no se lo autorizan porque la ciudad no cumple con los parámetros de responsabilidad fiscal. Digo, y además con los niveles de ejecución de la inversión pública en un 26% del presupuesto a esta altura del año. Digo, me parece que hay que medir eso como opciones de modelo y como opciones de discusiones de federalismo. El otro punto, volviendo a los temas fiscales, y que son tareas pendientes, es que si uno mira la forma de financiamiento de los presupuestos provinciales, va a haber, no tanto en la provincia de Buenos Aires, pero va a haber jurisdicciones a las cuales le ha ido muy bien, como Santa Fe y Córdoba, o Mendoza, que el presupuesto se financia en el orden del 23% o 25% con recursos propios. Ahí habría que abrir una discusión sobre la fuerte revaluación de la tierra y qué pasa con el impuesto inmobiliario rural. Digo, también las provincias pueden rediscutir en este escenario su poder tributario propio. Es decir, no solo habilita una mejor sustentabilidad fiscal el actual modelo, sino también la posibilidad de recuperar poder tributario propio en aquellos lugares donde hay sobrerrenta extraordinaria y donde ha habido un efecto riqueza concreto y real. Yo voy a cerrar acá para que Nico no me saque la tarjeta roja diciendo dos cuestiones. Primero, el actual escenario ha permitido la recuperación de las economías regionales y es cierto que no ha corregido las asimetrías entre regiones y es cierto que es necesario recuperar la capacidad de regulación para proteger al pequeño productor y eso es Estado. Cualquiera que mira las cadenas de fruta fría, cualquiera que mira las cadenas yerbateras, las cadenas tealeras, va a ver que hay una desprotección del pequeño productor y esos son organismos de regulación. Es cierto que el peso específico hoy en el financiamiento de los recursos no coparticipados es mayor, pero también es cierto que eso ha sido devuelto con creces con la tasa de inversión pública, sobre todo en el plano energético. Cualquiera que escuchaba a la oposición decía que íbamos a caer en un colapso energético hace más de un año, nada de eso ha ocurrido. Digo, se han ampliado enormemente las centrales térmicas, si todo sale bien se va a concluir la ampliación de la red de gas para el 2009, estamos en un escenario mucho más cómodo en lo energético. Tenemos una tarea pendiente en el transporte, también recordemos que el proceso privatizador del transporte fue tremendo, con levantamiento de 23.000 kilómetros de ramales ferroviarios, con el desmantelamiento de la línea de bandera y con el aniquilamiento de posibilidades en lo que hacía transporte de pasajeros de lo que era el ferrocarril de corta distancia. Digo, me parece que hay que discutir estas cuestiones porque no son menores en el proceso de recuperación. Insisto, un nuevo federalismo hoy es profundizar la tasa de inversión pública con alcance regional y de integración regional. Y en segundo lugar, regular las ventajas competitivas, las producciones con enormes ventajas competitivas de modo que sean democratizadas y abarcativas. Tercero, hoy la sustentabilidad fiscal de las provincias está asegurada y no es un tema menor. Muchas gracias.